El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. La conferencia para este día es: ciertamente vengo en breve, ha dicho Jesús. Ciertamente vengo en breve. No voy a demorar más, en otras palabras. Vengo sí o sí. ¿Sabe que es uno de los acontecimientos que nadie va a poder detenerlo? Nadie va a poder impedirlo. Absolutamente nadie. Es lo que Dios ha dejado establecido, es lo que Dios ya ha determinado. Están ya registrados en los planes y en los propósitos de Dios, en esos propósitos divinos que lo ha establecido el Señor. Los tiempos, los sucesos, los acontecimientos, todos están bajo el control de Dios. Todo sucede por la permisión de Dios. Y estos últimos tiempos, el regreso de Cristo y el fin del mundo también está determinado por Dios, mi querido amigo y hermano. Entonces nosotros los cristianos, los que ya no pertenecemos a este reino, sino al reino de los cielos, los que somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Los que no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. Los representantes del reino de los cielos, que somos cada uno de nosotros en esta tierra. Estamos esperando, y es nuestra mayor visión, diríamos, la prioridad en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, porque eso va a suceder sí o sí. Eso va a ocurrir sí o sí. ¿Y por qué decimos con tanta evidencia, certeza y seguridad? Podemos hablar con toda esta fe del mundo, porque, mis queridos hermanos, cuando hablamos de los últimos tiempos, de los sucesos, de los acontecimientos, hasta el ateo tiembla. Porque el ateo que no cree en Dios o la existencia de Dios sabe que los acontecimientos y las señales que ocurren ahora mismo en el mundo no son más que las que están registradas en la Biblia, primeramente declaradas por los profetas y luego corroboradas o sustentadas por Jesucristo hace más de 2000 años. Mis queridos hermanos, aún los científicos están confirmando que la Biblia, la palabra de Dios, es una profecía muy real, verdadera. Que lo que está escrito desde la creación, todos los sucesos que han ocurrido, todos los juicios que han caído del cielo por la permisión de Dios, está corroborado, está comprobado, está verificado, inclusive científicamente. Porque es una realidad y es una verdad. Y lo último que falta, lo último que va a ocurrir, ¿cuántos saben lo último que va a ocurrir? La manifestación de Cristo, la trompeta de Dios que va a ser tocado, y la voz de arcángel, la voz de Dios. El arrebatamiento de la iglesia y la manifestación de Cristo en esta tierra. Mire, dos sucesos, acontecimientos prácticamente paralelos. La manifestación del anticristo en esta tierra, el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesús a tener un encuentro con su iglesia en las nubes y luego para estar con él por el espacio de 7 años en el cielo. Son sucesos que nunca han ocurrido a través de la historia de la humanidad, pero que sí o sí va a suceder. Y nosotros, todos los cristianos del mundo, sabemos porque está escrito en la Biblia, no porque nos han contado los abuelos o la generación antepasada. No es eso. Eso está escrito en la Biblia, eso está registrado en las Sagradas Escrituras. Que lo que está escrito en la Biblia, esa es una verdad. Porque lo que fue profetizado siglos antes de su acontecimiento, aún miles de años, se ha venido cumpliendo al pie de la letra.
Y lo que falta ocurrir, lo que falta suceder en breve, en breve. Por eso dice el Señor, ciertamente vengo en breve. Cuando Dios está hablando a través de su palabra y Él está aún manifestándose a todo el mundo, porque Dios se manifiesta a todo el mundo, a través de los fenómenos naturales, de los acontecimientos, de la conducta del ser humano, de todas las noticias que vimos, a través de los diversos medios de comunicación, a través de internet, a través de los canales de la radio, a través de los medios de la prensa escrita. Mis queridos hermanos, cuando vemos eso, ¿qué estamos pensando? ¿Qué decimos nosotros? Son señales de los últimos tiempos. Y Jesús dijo que estas señales sucederían momentos antes que Él venga en breve. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Le damos la gloria a aquel que viene. No podemos ocultar la verdad. No podemos ocultar, porque eso viene para el mundo entero. Los profetas profetizaron. Jesús, cuando habla de la señal de los últimos tiempos, está confirmando: sí, va a suceder así, va a ocurrir. Y es a nosotros que nos ha tocado vivir. Es a nosotros que el Señor nos da ese privilegio. Mire, este privilegio que tenemos nosotros lo quisieron tener los primeros cristianos de hace 2000 años. Y durante el desarrollo del cristianismo en los siglos transcurridos, ya muchos han querido estar en estos últimos tiempos, porque son los tiempos más extraordinarios. Son los tiempos de un privilegio tan grande, tan importante, porque somos los llamados para irnos con el Señor Jesucristo cuando suene la trompeta. ¿Santo es el Señor? Somos los llamados para irnos cuando suene la trompeta, o para quedarnos después que ha tocado la trompeta. Mire, no ha habido las señales tan evidentes como en estos últimos tiempos, los sucesos, los acontecimientos, la verdad que se pone de manifiesto, respaldado o revelado a través de las Sagradas Escrituras, como el tiempo que a nosotros nos toca vivir. Usted dice: soy cristiano, soy evangélico. Sí. Oye, usted supiera que tengo mucho aprecio, muchas luchas. Precisamente, esa es una de las señales que estamos viendo en los últimos tiempos. Usted supiera cuánto esfuerzo hago para servir a Dios, para buscar a Dios y para vivir una vida de consagración. Esa es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque la presión del infierno cada vez es más fuerte, porque el anticristo ya está en camino. Las fuerzas del infierno, la oscuridad, las tinieblas, los millones de demonios que está copado el infierno, prácticamente tendrán a tomar control de todo este planeta. Entonces ya se está sintiendo así mismo la opresión del poder del infierno a través de sus diversas manifestaciones, del poder de la brujería, de la hechicería, de la macumba, de la santería, del espiritismo. Santo es el Señor. Son las señales, mis queridos hermanos, y nosotros somos testigos de todo ello. Pero aquí traigo una de estas conferencias con el tema: ciertamente vengo en breve, para ayudar a despertar, porque hay algunos hermanos que inclusive, conociendo todo esto, siendo testigos, como que están duros de corazón, distraídos, no tan asegurados del camino que han emprendido y de lo que va a suceder en breve. Por ello que es importante, todos los mensajes que se tengan que predicar en estos últimos días tienen que guardar una relación con la señal de los últimos tiempos, con la venida de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia, con la manifestación del anticristo que va a gobernar este mundo por el espacio de 7 años, y los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra, los 21 juicios. Santo es el Señor. ¿Sabe, mi querido amigo y hermano? Usted escucha una conferencia como estas y estoy seguro que se conmueve y se decide. Entonces dice: no, tengo que retomar, tengo que volver a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso está muy bueno cuando usted escucha una conferencia de los últimos tiempos. El asunto es cuando pasa los días, las horas, luego usted empieza a olvidarse y sigue lo mismo. Ahí está. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos también, que se vienen desarrollando y manifestando en la vida de los cristianos. Si no saque su propia cuenta de sí mismo.
Usted escucha una palabra, un mensaje de Dios, la voz de Dios le habla. Hoy está conmovido ahí, gloria al Señor, bendito el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, aquí estamos, vivo para ti, Señor. Yo sé que vienes pronto, sí, yo sé, lo tengo bien asegurado eso. Por un momento, por un instante, luego pasa el tiempo y usted se olvida o está en lo mismo. ¿Se da cuenta que eso está ocurriendo en su vida? Eso está pasando en la vida de millones de cristianos alrededor de todo el mundo. Sobre todo en los pentecostales, en los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo no puede impedir que tú escuches esta palabra del Señor. Y no puede impedir que te conmuevas un poco y tomes fuerza nuevamente y digas verdaderamente esta palabra es verdad, porque eso está sucediendo. Y yo soy uno de los testigos. Pero el enemigo trabaja luego después, porque de pronto que te olvidas y te distraes. Santo es el Señor. Cristo viene. El Dios que conoce todo y sabe todo, dice que Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones, aún lo que pensamos. Y Dios sabe, Dios conoce si los que están aquí en este santuario del Señor escuchando esta conferencia están a cuentas o no. Si los que me ven a través de este medio de comunicación están a cuentas o no. Pero tengo que decirlo con mucha verdad. Mire, cuando Jesús hace mención de la iglesia y lo compara con 10 vírgenes, dice Jesús en la mención de la parábola de 10 vírgenes que el 50% estaban preparados para irse con el Señor y el restante no. Han pasado 2000 años. Tengo que decirle algo, mi querido amigo y hermano, sobre todo a la iglesia de Cristo. Ahora ya no es el 50%. Ahora es el 80 y el 90% que no están preparados para irse si ocurriese el rapto. Haga usted, pero eso no puede ser. Aunque usted no lo crea, pero sí es. Sí es. Porque aún nosotros siendo testigos, porque las señales suceden ante nuestros propios ojos. Alguien dijo, no podemos tapar el sol con un dedo de la realidad que se está viviendo. No podemos negarlo ni menos desconocerlo, porque es la realidad, sucede. Santo es el Señor. De todas estas señales y estas voces de Dios, porque no solamente podemos decir que está sustentado en la Biblia, sino en los acontecimientos que se dan en las 24 horas del día, en los 365 días del año. Con todo ese conocimiento, siendo testigo de todo ello, ¿cuántos verdaderamente están preparados para irse ya si el rapto fuera en este momento o sonase la trompeta en este instante? ¿Cuántos? Son muy pocos. Eso es una gran verdad, eso es una gran realidad. ¿Y por qué usted no está preparado? ¿Y por qué usted no está a cuentas? Tengo que decirle algo. Es porque usted ni siquiera se ama a sí mismo. Santo es el Señor. La vida del cristiano en estos últimos tiempos tiene que ser una vida de un cristianismo con mucho esfuerzo, hermano, con una gran verdad. No podemos estar viviendo en una vida. Yo sé que hay pruebas, hay luchas, se levanta el enemigo y él lo tiene que hacer, y aún con más insistencia. Dice el Señor que él se apresura porque sabe que le queda corto tiempo. Le queda corto tiempo. Y lo que está tratando el enemigo dentro de la iglesia cristiana es que no haya cristianos a cuentas. Él está súper feliz. Porque sabe que si tú no estás a cuentas y suena la trompeta, te quedaste. Y si te quedaste, tengo que decírtelo así, ya no tendrás oportunidad de salvación.
es ahora mismo, es en este tiempo, es en este día, en esta hora. Santo es el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria fuerte a nuestro Señor Jesús? Nos aproximamos a un juicio sin precedentes a través de la historia de la humanidad. Estos juicios que caerán del cielo, que desatará sobre esta tierra, sobre este mundo, está registrado en la Biblia. En alguna oportunidad ocurrieron juicios, sí. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 19. Luego avanzamos en el segundo libro de la Biblia, encontramos las 10 plagas de Egipto. ¿Cuántos recuerdan eso? 10 plagas de Egipto que fueron desatadas por Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los egipcios. 10 plagas. Dios los castigó severamente con los juicios, que no son nada comparado con los juicios que caerán sobre toda esta tierra. En esa oportunidad cayó sobre Egipto una nación, un país. Lo último, lo más doloroso y lo más triste, obviamente para ese entonces, fue la muerte de todos los primogénitos, incluido el primogénito del faraón. Si usted lee las 10 plagas, va a encontrar un sinnúmero de manifestaciones de juicio de Dios sobre Egipto por abstenerse a dejar en libertad al pueblo de Israel para ir a alabar y servir a Dios. Porque los juicios de Dios son para los desobedientes, los rebeldes, los pecadores, los transgresores. Son para los cristianos a medias, son para los cristianos conformistas, son para los cristianos desobedientes. Los juicios de Dios, escuche, los juicios de Dios. Ya ni hacemos mención del mundo que está en maldad y en pecado. La ira de Dios, los juicios van a ser desatados con esa ira sobre los desobedientes, los que rechazaron a Dios, los que se burlaron del evangelio, los que no quisieron saber nada con el Señor. Para aquellos de corazón endurecido, que a pesar que venían a las iglesias, escuchaban un sinnúmero de mensajes, pero estaban en lo mismo. Para ellos eran los juicios. Cristo viene. Ciertamente vengo en breve, te dice el Señor. ¿Estás a cuentas? ¿Estás preparado? Porque Él es tan bueno y nos entrega un mensaje como estos para despertar, para que cada uno despierte y diga: a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Preparado? ¿A cuentas? Si suena la trompeta en un momento instante, hoy día más tarde, en la noche, a la medianoche, al amanecer, ¿está preparado? ¿Está a cuentas? Si usted se ama a sí mismo, está preparado. Si usted ha nacido de nuevo y tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted es un verdadero cristiano que vive sirviendo a Dios, en obediencia a Dios. Usted dice: estoy preparado. Quisiera que suceda ya en este momento, que ocurra en este instante, porque estamos preparados. Es mejor estar en el cielo que estar en esa tierra. Es mejor estar al lado de Dios, ya participando en la fiesta de la boda del Cordero, que haberse quedado en esta tierra para sufrir, para ser presa y soportar y recibir con un gran juicio, con un gran castigo, estos 21 juicios que caerán desde el cielo. ¿Cuántos se gozan? Porque no se van a ir. ¿Cuántos se gozan porque no se van?
Pregunto a todos ustedes, ¿lo que estoy hablando es verdad o no? ¿Verdad? Si es verdad, pues a veces algunos se olvidan, pero quiero hacerles recordar y lo voy a hacer recordar hasta el último momento. ¿Cuáles serán esas plagas que caerán sobre esta tierra? Y vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. El último libro de la Biblia. Empezamos con los 7 sellos. Muchas veces, hasta el instante mismo que suene la trompeta, se tiene que dar a conocer y proclamar este evangelio para todo el mundo. Porque lo que está ya revelado, lo que está establecido por Dios, no hay cambio. Quizá usted dice, oh, pero el Señor no viene todavía. ¿Sabe por qué no viene el Señor? Porque tú es que ya te cansaste esperándolo. Porque tú ni siquiera estás preparado. Porque aquel que dice, ay, no viene el Señor, ya no lo espero porque no viene. Ya ni quieres irte. Ya estás cansado. Pero no te cansas de dormir y de comer. ¿Qué cosa sucede cuando abre el primer sello? Aparece el anticristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete? El anticristo. Y usted dirá, ¿por qué viene un caballo blanco? Sí, porque el anticristo, que no es más que el diablo encarnado en ese hombre, siempre ha tratado de imitar a Cristo. Santo es el Señor. La manifestación del anticristo, subraye esto: la manifestación del anticristo viene con un poder venciendo y para vencer. Este es el anticristo. ¿Cómo va a lograr tener el control del mundo y que toda la humanidad de esta tierra lo acepte, lo aplaude, lo quiera y se identifique con él? Mediante el sistema de los gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos eligen a sus representantes, a sus autoridades o a sus presidentes. No va a usar la fuerza militar, la guerra, como sucedieron o quisieron hacerlo ciertos dictadores u hombres que nosotros hemos estudiado en la historia, aún desde los emperadores, como encontramos en el Antiguo Testamento, como Nerón o como Herodes, Nabucodonosor, como el faraón de Egipto, u otros en adelante, como Napoleón Bonaparte, como Hitler y otros más, que siempre tuvieron en la mente controlar todo el mundo y constituirse en dueños prácticamente, pero no lo lograron. Usaron la fuerza, usaron las guerras, no lo lograron porque no era el tiempo. Más la presencia del anticristo y la acción del anticristo para tener el control de todo el mundo no será mediante la fuerza,
sino el aspecto diplomático. Y eso es lo que el mundo está esperando. Estas guerras, estos conflictos, estos rumores de guerras que hay, que todos nosotros conocemos, no son más que lo que está escrito, lo que está establecido, lo que fue declarado aún por Jesucristo. Dijo, habrán guerras, rumores de guerras. Y recientemente usted es testigo. Ya una pequeña manifestación de un aparentemente enfrentamiento para una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, como grandes potencias, tratando de medir su fuerza militar, su poderío en cuanto a armamento, muy avanzado, muy sofisticado. Entonces el mundo tiembla, dice, oh no, una tercera guerra mundial, pero eso no va a suceder todavía. Nada más que son rumores, cumpliéndose lo que está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como una de las señales que Cristo viene ya. Ciertamente vengo en breve. Santo es el Señor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cómo está la violencia hasta el día de hoy? Hasta la actualidad, nosotros sabemos. Los asesinatos, los homicidios, los suicidios a gran escala. Muertes, matanzas, derramamiento de sangre. No solo en este país, en todo el mundo, mis queridos amigos y hermanos. Nada más que esta escala que va incrementándose. No es que el caballo bermejo ya está en acción, no. Nada más que es la antesala. Es el comienzo, es el principio. ¿Y por qué permite Dios todo esto? Para hacerle recordar al mundo entero y sobre todo a la iglesia de Cristo que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos momentos. Ciertamente Cristo viene en breve. Para que la iglesia se despierte, para que la iglesia se levante de ese dormitar espiritual, de ese espíritu de conformismo, de ese sueño. Para que la iglesia esté despierta, trabajando, haciendo muchas cosas, pero también a sí mismo dando el tiempo para Dios, sirviendo a Dios. Dios nos está hablando a través de estas señales, a través del avance de la violencia. Está diciendo, recuerda que está escrito en mi palabra. ¿Y qué señales son estas? Son señales que yo vengo en breve. ¿Y cómo estás tú? ¿Estás a cuentas? ¿Estás preparado? ¿Sigues reuniendo? ¿Sigues congregando? ¿Estás trabajando en mi obra? ¿Estás ganando almas? Dios nos está hablando directamente, mis queridos amigos y hermanos, a través de todos estos acontecimientos, a través de todos estos sucesos. Habla al mundo entero, pero sobre todo, reitero, a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál será la misión del jinete que viene montado en el caballo bermejo? Aquí está. Primeramente, quitar la paz de la tierra. Piense por un momento, por un instante, mi querido amigo y hermano. Si ahora que el poder del jinete del caballo bermejo, del segundo sello, todavía no entra en acción, ¿qué cosa sucederá y ocurrirá cuando el jinete del caballo bermejo tenga ya el poder y la autoridad para quitar la paz de toda la tierra? Atento con esto, la paz de toda la tierra. Usted tiene que pensar, tiene que imaginarse qué cosa va a suceder ahí. ¿Qué va a ocurrir con los seres humanos? Si ahora mismo nada más, ¿cómo está la maldad, la violencia? Y dice, quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros.
El hijo matará al padre, el padre matará al hijo, la nuera a la suegra a la nuera, el vecino al vecino. No habrá paz, se asesinarán entre familia, un hermano matará al otro hermano. Y así, dice que se matasen unos a otros. Por favor, subraye eso, que se matasen unos a otros. Quitar de la paz, o sea, hay paz ahora en la gran misericordia de Cristo en el mundo entero. Por ello que los asesinatos, las matanzas, el derramamiento de sangre está como que limitado. En el gobierno del anticristo no habrá ningún límite. Las fuerzas del infierno, de los espíritus de homicidio, de asesinato, serán en gran escala. Santo es el Señor. Ese es en el gobierno del anticristo. Y se le dará una gran espada. ¿Por qué dice una gran espada? Porque los espíritus y demonios inclusive estarán asesinando a las personas. A todos los que se quedaron, no estuvieron preparados, no estuvieron a cuentas. Aquellos que no creen en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, ahí van a estar siendo presa y carne para los demonios con el asesinato. Pensemos, es para todo el mundo. Será una guerra, un enfrentamiento, una batalla, derramamiento de sangre, ríos de sangre en las casas, en las calles. Está escrito, no vengo a inventar nada, vengo a darles a conocer lo que está establecido por Dios que va a ocurrir en el gobierno del anticristo, en la gran tribulación. El Señor en su inmensa misericordia, en su gran amor, reveló al apóstol Juan que lo que iba a suceder y ocurrir en el gobierno del anticristo. ¿Sabe para qué? Para poner en alerta al mundo entero y sobre todo en el conocimiento, para que ni un cristiano, ni uno, se quede. Santo es el Señor. ¿Cómo usted va a servir a Dios ahí en ese momento, en ese instante, cuando el poder del infierno tendrá control de todo el mundo, tendrá control de su vida a las 24 horas del día? No, que voy a ir corriendo a la iglesia, le voy a pedir perdón al Señor, le voy a decir dame una segunda oportunidad. Y ya no hay, se acabó. Estamos a tiempo. Santo es el Señor. Estamos a tiempo. Vamos con el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un caballo negro. ¿Cuál va a ser la misión del jinete que viene montado en este caballo negro? Hambre. Hambruna mundial. La recesión, la gran recesión como nunca ha ocurrido antes de los alimentos. El anticristo tendrá el control de todo. Ahí está escrito. Todo será racionado.
escúcheme bien, racionado. Usted no tendrá la libertad como lo tenemos ahora de ir al mercado y comprar lo que usted quiera. Usted no tendrá la libertad de manejar el dinero a su forma y a su manera como se tiene ahora, porque todo estará confiscado y bajo control. Olvídese aquello que le gusta comer bastante carne. Aquello que no le gusta ayunar. No, que dice nada más que se supone, dice así. Yo no lo creo, porque así trabaja el enemigo, poniendo la duda. No lo creo. Eso está escrito. Usted vaya juntamente conmigo analizando la Biblia. Dice, tenía una balanza para pesar y medir. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. El sueldo, mi querido hermano, nada más que te alcanzará. Mire, ahí está. El salario de un día. En ese entonces, cuando se revela la Sagrada Escritura, un denario era el sueldo de un obrero. Entonces, el sueldo nada más que te alcanzará para comprar lo que está aquí escrito. Dice 2 libras de trigo, ni siquiera 1 kilo, 2 libras de trigo. Y el trigo cuesta más barato que el arroz. ¿Sabía eso? ¿Sí? Nada más. La cebadita, que algunos no lo conocen, te alcanzará solo para comprar eso, 1 medio kilo de arroz y nada más. Y lo demás, la carnecita, el pollo, no hay. Eso costará el ojo de una cara. ¿Qué vas a hacer? Nada. Vas a comer por día 1 cucharadita de arroz por día, y así nada más semicrudo, porque no habrá dinero para comprar ni el gas. Santo es el Señor. Escuche bien, 1 cucharadita de arroz, unos, no sé, 10, 20 gramos, 25 gramos de arroz por día. Y si tienes una familia numerosa, ya no alcanza, te quedarás de hambre, solo serán para tus hijos. ¿Qué vas a hacer? El vino y el aceite, dice, no dañarás. Probablemente el vino y el aceite serán elementos que tendrán un costo muy elevado, inalcanzable, porque hay restricción. Todo estará controlado por el poder del infierno, por el anticristo. Tienes que pensar, porque la Biblia es verdad, es palabra de Dios. Te vas a quedar a pasar esa situación de hambruna y de calamidad por no estar a cuentas con el Señor, por no buscar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cada uno elige. Aquí estoy entregando esta palabra, este mensaje, dando a conocer, porque a veces, mis hermanos, muchos cristianos no toman importancia en esta palabra de Dios. Es más, ni siquiera los predicadores. Usted ha escuchado predicadores que hay en diversos canales de televisión que predican estos mensajes, son muy poquísimos los que predican, pero sin embargo es el mensaje de gran relevancia para estos últimos tiempos, porque estamos en el último tiempo. Los sucesos y acontecimientos y señales van a ocurrir. Jesucristo dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estás a cuentas, iglesia de Jesucristo?
¿Estás a cuentas? ¿Estás preparado? ¿Estás con ganas de irte? ¿O te quieres quedar? Muy bien, si te quieres quedar aquí, prepárate ya. Estas son las consecuencias. Esto sucederá en el gobierno del anticristo. Santo es el Señor.